Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. En esta ocasión tenemos preparado lo que corresponde al título 41 del libro cuarto, que va a tratar de la prelación de créditos. En el capítulo anterior observamos todo lo que corresponde a la transacción, el título 40, y que fue bastante entretenido, así que hay que estar siempre repasándolo. De la prelación de créditos, artículo 2465, del derecho del acreedor a perseguir el cumplimiento de la obligación sobre todos los bienes del deudor, artículo 2465. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1618. El artículo 2466, de los bienes pertenecientes a terceros en poder del deudor insolvente y de la subrogación en ciertos derechos del deudor. Artículo 2466, sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor como usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes, en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores. Podrán asimismo subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968. Sin embargo, no será embargable el usufructo del marido sobre los bienes de la mujer, ni el del padre o madre sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, ni los derechos reales de uso o de habitación. De la nulidad de los actos del deudor respecto de bienes cedidos o concursados. Artículo 2467. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión o de que se ha abierto concurso a los acreedores. De las acciones concedidas respecto de los actos anteriores a la cesión de bienes o apertura del concurso. Artículo 2468. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes. Número 1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y antícresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero. Número 2. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, inclusos las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. Número 3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año contado desde la fecha del acto o contrato. Del derecho a exigir la venta de todos los bienes del deudor, artículo 2469, los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, inclusos los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos según la clasificación que sigue. De las causas de preferencia, artículo 2470, las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca. Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera. De los créditos que gozan de privilegio, artículo 2471, gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y cuarta clase. De los créditos comprendidos en la primera clase, artículo 2472, la primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran. Número 1. Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores.
Número 2. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto. Número 3. Los gastos de enfermedad del deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de 6 meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia. Número 4. Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del deudor, los gastos de administración del procedimiento concursal de liquidación, de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para los efectos mencionados. Número 5. Las remuneraciones de los trabajadores, las asignaciones familiares y la indemnización establecida en el artículo 2, en el número 2 del artículo 163 bis del Código del Trabajo, con un límite de 90 unidades de fomento al valor correspondiente al último día del mes anterior a su pago, considerándose balista el exceso si lo hubiere, las cotizaciones adeudadas a las instituciones de seguridad social o que se recauden por su intermedio para ser destinadas a ese fin, y los alimentos que se deben por ley a ciertas personas de conformidad con las reglas previstas en el título 18 del libro primero, con un límite de 120 unidades de fomento al valor correspondiente al último día del mes anterior a su pago, considerándose balista el exceso si lo hubiere. Número 6. Los créditos del fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquel hubiere efectuado de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 42 del Decreto Ley número 3500 de 1980. Número 7. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos 3 meses. Número 8. Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer, y hasta un límite de 3 ingresos mínimos mensuales remuneracionales por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses por cada trabajador, con un límite de 11 años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán balistas. Asimismo, la indemnización establecida en el párrafo segundo del número 4 del artículo 163 bis del Código del Trabajo estará sujeta a los mismos límites precedentemente señalados. Para efectos del cálculo del pago de la preferencia establecida en este número, los límites máximos indicados en los párrafos primero y segundo serán determinados de forma independiente. Número 9. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo. De los bienes afectados por los créditos de primera clase y de cómo han de preferir entre ellos. Artículo 24.7.3. Los créditos enumerados en el artículo precedente afectan todos los bienes del deudor y, no habiendo lo necesario para cubrirlos íntegramente, preferirán unos a otros en el orden de su numeración, cualquiera que sea su fecha, y los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata. Los créditos enumerados en el artículo precedente no pasarán en caso alguno contra terceros poseedores. De los créditos que pertenecen a la segunda clase, artículo 24.7.4, a la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que enseguida se enumeran. 2 puntos. Número 1. El posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste en la posada mientras permanezcan en ella, y hasta concurrencia de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños. Número 2. El acarreador o empresario de transporte sobre los efectos acarreados que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensas y daños, con tal que dichos efectos sean de la propiedad del deudor. Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada o acarreados de su cuenta. Número 3. El acreedor prendario sobre la prenda. De ciertas preferencias que se sujetan a las reglas de los códigos de comercio y minería, artículo 24.7.5, sobre la preferencia de ciertos créditos comerciales, como la del consignatario en los efectos consignados y la que corresponde a varias causas y personas en los buques mercantes, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio. Sobre los créditos de los aviadores de minas y de los mayordomos y trabajadores de ellas, se observarán las disposiciones del Código de Minería. De cómo se excluyen y prefieren los créditos de la primera y segunda clase cuando afectan a una misma especie. Artículo 24.7.6. Afectando a una misma especie créditos de la primera clase y créditos de la segunda, excluirán estos a aquellos, pero si fueren
Si fueren insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos de la primera clase, tendrán estos la preferencia en cuanto al déficit y concurrirán en dicha especie en el orden y forma que se expresa en el inciso primero del artículo 2472. De los créditos comprendidos en la tercera clase, artículo 2477, la tercera clase de créditos comprende los hipotecarios. A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ella según el orden de las fechas de sus hipotecas. Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca preferirán unas a otras en el orden de su inscripción. En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él. De cuando los créditos de la primera clase puedan extenderse a las fincas hipotecadas, artículo 2478, los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas hipotecadas, sino en el caso de no poder cubrirse en su totalidad con los otros bienes del deudor. El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas a proporción de los valores de estas y lo que a cada una quepa se cubrirá con ella en el orden y forma que se expresan en el artículo 2472. De cuando puedan los acreedores hipotecarios ejercer sus acciones sobre las fincas gravadas, artículo 2479, los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar las resultas del concurso general para proceder a ejercer sus acciones contra las respectivas fincas. Bastará que consignen o afiancen una cantidad prudencial para el pago de los créditos de la primera clase en la parte que sobre ellos recaiga y que restituyan a la masa lo que sobrare después de cubiertas sus acciones. De la prelación de los censos, artículo 2480, para los efectos de la prelación, los censos debidamente inscritos serán considerados como hipotecas. Concurrirán pues indistintamente entre sí y con las hipotecas según las fechas de las respectivas inscripciones. De los créditos que comprende la cuarta clase, artículo 2481, la cuarta clase de créditos comprende dos puntos. Número 1, los del fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales. Número 2, los de los establecimientos nacionales de caridad o de educación y los de las municipalidades, iglesias y comunidades religiosas contra los recaudadores y administradores de sus fondos. Número 3, los de las mujeres casadas por los bienes de su propiedad que administra el marido sobre los bienes de éste o en su caso los que tuvieren los cónyuges por gananciales. Número 4, los de los hijos sujetos a patria potestad por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre o la madre sobre los bienes de estos. Número 5, los de las personas que están bajo tutela o curaduría contra sus respectivos tutores o curadores. Número 6, los de todo pupilo contra el que se casa con la madre o abuela, tutora o curadora en el caso del artículo 511. De cómo prefieren entre sí si los créditos de la cuarta clase. Artículo 2482. Los créditos enumerados en el artículo precedente prefieren indistintamente unos a otros según las fechas de sus causas, es a saber, dos puntos. La fecha del nombramiento de administradores y recaudadores respecto de los créditos de los números 1 y 2, la del respectivo matrimonio en los créditos de los números 3 y 6, la del nacimiento del hijo en el número 4, la de discernimiento de la tutela o curatela en los números 5. De cómo se entienden las preferencias de los números 3, 4, 5 y 6, artículo 2483, la preferencia del número 3 en el caso de haber sociedad conyugal y la de los números 4, 5 y 6 se entienden constituidas a favor de los bienes raíces o derechos reales en ellos que la mujer hubiere aportado al matrimonio o de los bienes raíces o de derechos reales en ellos que pertenezcan a los respectivos hijos bajo patria potestad y personas en tutela y curaduría y hayan entrado en poder del marido, padre, madre, tutor o curador y a favor de todos los bienes en que se justifique el derecho de las mismas personas por inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas, de capitulaciones matrimoniales, de donación, venta, permuta u otros de igual autenticidad.
Se extiende asimismo la preferencia de cuarta clase a los derechos y acciones de la mujer contra el marido o de los hijos bajo patria potestad y personas en tutela o curaduría contra sus padres, tutores o curadores por culpa o dolo en la administración de los respectivos bienes, probándose los cargos de cualquier modo fehaciente. De los matrimonios celebrados en país extranjero y la preferencia de los créditos de la mujer. Artículo 2484. Los matrimonios celebrados en país extranjero y que según el artículo 119 deban producir efectos civiles en Chile, darán a los créditos de la mujer sobre los bienes del marido existentes en territorio chileno el mismo derecho de preferencia que los matrimonios celebrados en Chile. Del valor probatorio de la confesión de los cónyuges, padres o guardadores del fallido. Artículo 2485. La confesión de alguno de los cónyuges del padre o madre que ejerza la patria potestad o del tutor o curador fallidos no hará prueba por sí sola contra los acreedores. De los bienes a que afectan las preferencias de los créditos de la cuarta clase. Artículo 2486. Las preferencias de los créditos de la cuarta clase afectan todos los bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros poseedores y solo tienen lugar después de cubiertos los créditos de las tres primeras clases de cualquiera fecha que estos sean. De cuando se transmitan a los herederos las preferencias de la primera y cuarta clases. Artículo 2487. Las preferencias de la primera clase a que estaban afectos los bienes del deudor difunto afectarán de la misma manera los bienes del heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio inventario o que los acreedores gocen del beneficio de separación, pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariados o separados. La misma regla se aplicará a los créditos de la cuarta clase, los cuales conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero cuando no tengan lugar los beneficios de inventario o de separación, y solo la conservarán en los bienes inventariados o separados cuando tengan lugar los respectivos beneficios. De la taxatividad de las causas de preferencia. Artículo 2488. La ley no reconoce otras causas de preferencia que las indicadas en los artículos precedentes. De los créditos que comprende la quinta y última clase. Artículo 2489. La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia. Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorata sobre el sobrante de la masa concursada sin consideración a su fecha. Sin perjuicio de lo anterior, si entre los créditos de esta clase figuraren algunos subordinados a otros, estos se pagarán con antelación a aquellos. La subordinación de créditos es un acto o contrato en virtud de la cual uno o más acreedores de la quinta clase aceptan postergar en forma total o parcial el pago de sus acreencias en favor de otro u otros créditos de dicha clase, presentes o futuros. La subordinación también podrá ser establecida unilateralmente por el deudor en sus emisiones de título de crédito. En este último caso, y cuando sea establecida unilateralmente por el acreedor que acepta subordinarse, será irrevocable. El establecimiento de la subordinación y su término anticipado cuando corresponda deberán constar por escritura pública o documento privado firmado ante notario y protocolizado. La subordinación comprenderá el capital y los intereses a menos que se exprese lo contrario. La subordinación establecida por uno o más acreedores será obligatoria para el deudor si éste ha concurrido al acto contrato o lo acepta por escrito con posterioridad, así como si es notificado del mismo por un ministro de fe, con exhibición del instrumento. El incumplimiento de la subordinación dará lugar a indemnización de perjuicios en contra del deudor y acción de reembolso contra el acreedor subordinado. La subordinación obligará a los cesionarios o herederos del acreedor subordinado y el tiempo durante el cual se encuentre vigente no se considerará para el cómputo de la prescripción de las acciones de cobro del crédito. De los créditos preferentes que no se cubran en su totalidad. Artículo 2490. Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores pasarán por el déficit a la lista de los créditos de la quinta clase, con los cuales concurrirán a prorrata. El último artículo, el artículo 2491 de los intereses y su preferencia.
Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales. Con eso terminamos todo lo que corresponde a la prelación de créditos. En el video siguiente vamos a revisar lo que corresponde al título 42 de la prescripción. Y eso sí, va a partir del artículo 2492.